Cuando un pensamiento que produce miedo se instala, al final se transforma en un estado de ánimo. Y creemos que es real, porque como nos habita en el fondo nos habita, creemos que es real y lo sentimos como cierto. Y no encontramos salida. ¿Y sabes qué? Y nos quita algo que nos pertenece, nos quita la paz, porque le hemos dado todo el poder a la mente errada. Todos queremos liberarnos del miedo y muchos de los que estamos transitando en el estudio, en la práctica de esta filosofía de vida llamada un curso de milagros, pues lo hemos tomado justamente para soltar ese miedo, para dar con las causas a través de la experiencia y a través de la práctica. Y hay algunas herramientas útiles que nos pueden servir justamente, y por eso hemos traído aquí invitado al maestro chileno Gino Anconetani, a ver si lo pronuncié bien, Anconetani, quien nos acompaña desde Chile, desde Concepción, al sur de Chile. Él ya tiene 6 años en lo que es el estudio de un curso de milagros y comprometido de lleno, así como me hizo recordar también a mí, Gino, porque no te lo comenté, pero desde el 2020, digamos, ya comprometido en lugar de estar dando más vueltas, ¿no? Eso nos ayudó también esta época de pandemia. Gino, un placer saludarle. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Hola, Gino. Bueno, con Gino vamos a estar hablando justamente acerca de las herramientas útiles, partiendo de la propia práctica, obviamente, ¿no? Quizás a ustedes que nos están viendo les han servido algunas, a otros otras, pero la idea pues es aquí compartir y extender eso maravilloso que nos ha sucedido con la práctica de un curso de milagro y con esta experiencia de dar con las causas y aprender a soltar justamente el miedo, ese miedo que todos llevamos dentro, porque bueno, es así, al menos yo puedo hablar por mí. Gino, ¿puedes introducirnos, por ejemplo, en este tema de por qué el miedo, por qué soltarlo, cómo es, en qué consiste, para dar luego respuesta a las preguntas que nos han hecho llegar? Encantadísimo. Primero que todo, gracias por invitarme, porque igual, y eso es bueno aclararlo, Uh-huh. esto, Katy, es desde un espacio del aprendizaje, desde ese Uh-huh. espacio estoy al servicio. Cuando me invitaste, ese mismo día, yo en la mañana tuve una conversación con el espíritu y le decía, ¿cómo te puedo servir? Porque la verdad es que dentro también del proceso de aprendizaje, tú te vas dando cuenta, y así lo dice el libro, que en la medida que enseñas y aprendes, eh, vas aprendiendo. Entonces, tú me llamas y me haces la oferta para estar aquí un día Viernes Santo, y ya no es menor, ¿no? Y, y claro, Porque he grabado el programa. Ajá. y ¿sabes lo que pasa? Lo siguiente, lo que pasa es que el hecho de decir sí de inmediato, me surge luego el miedo. Pero si yo no tengo tanta experiencia, pero si, ¿me entiendes? Entonces tú dices, ok, esta es una excelente posibilidad para entregarse al Espíritu y que Él interceda a través de mí, de poder habitar eso que nosotros estamos continuamente aprendiendo, de ponerlo en acción. Porque si bien es cierto, tú me haces una pregunta de qué herramientas, en el fondo lo que buscamos es poder accionar, no que quede en letra muerta lo que leemos. Entonces, antes de entrar en ese espacio, yo quisiera
decir dos cosas que me parecen que son fundamentales. El libro nos habla de dos emociones, el amor y el miedo. Pues bien, en rigor, existe solamente una emoción, y esa emoción es el amor. El miedo surge cuando el Hijo de Dios se durmió y luego se dio cuenta de que le había faltado a su padre y le surgió una tremenda culpa. Y de la culpa surge el miedo, de esa culpa de decir, le he fallado a mi padre, y buscamos una forma de escondernos, ¿no? Y desde ese espacio surge el miedo porque cuando nos dormimos aparece la estructura del ego y el ego dirige a través del miedo en esta ilusión, ¿ya? Porque el miedo habita en la ilusión. Ojo, me parece relevante que quede claro que existe solo una emoción y que esa emoción es el amor, que es lo único real. El miedo tiene múltiples interpretaciones, porque el miedo no habita en cada uno de nosotros de la misma manera. Para lo que para uno es miedo, para otro ya no lo es. Por ejemplo, el miedo que teníamos cuando éramos pequeñitos ya no existe ahora que somos grandes. El miedo, a lo mejor, lo que explicaba en algún momento eh, José Luis, el maestro José Luis Molina, de poder habitar el miedo enfrentándose al miedo. Entonces, por ejemplo, a mí me dan miedo los leones. Vaya, me enfrento a un león. Ese no es el camino, ¿ya? Por lo tanto, entrando a lo que tú dices, herramientas. Yo creo que la herramienta fundamental, a como yo lo entiendo, es tomarse de la mano del espíritu, de poder mirar el miedo tomado de la mano del espíritu. Porque si nos ubicamos en otro lugar, vamos a estar de la mano de la ilusión del ego, de la mano del espíritu, en el siguiente aspecto. Por ponerte un ejemplo, herramientas. Una herramienta es hacer una psicoterapia. Porque a través de la psicoterapia, de la mano del espíritu, el espíritu entra y te muestra la causa. Y eso va a permitir disolver el miedo. Paralelo a eso, y a lo mejor pudiéramos hacerlo en este espacio que tenemos, paralelo a eso, hay otro elemento que podemos nosotros practicar, porque esto también tiene que ver con la práctica. Y ojo, y desde el alumno que soy, esto tiene que ver con la práctica. Por eso son 365 lecciones. Por eso nosotros practicamos todos los días, porque de alguna habilidad se desarrolla ese músculo. Y una forma de practicar es a través de la oración. La oración también nos permite poder soltar el miedo. Por ejemplo, la oración que dice, hágase tu voluntad y no la mía, cuando yo me entrego al Espíritu para que empiece a habitar mi mente errada. Porque aquí también hay dos elementos a considerar. Uno es la mente recta y otro pequeño pedazo es la mente errada donde habita el ego. Si nosotros empezamos a expiar, por ejemplo, en una psicoterapia, empezamos a hacer un gesto de perdón y desde el perdón empezamos de alguna manera a darle luz a nuestra vida, a dilucidar
ese miedo que se puede haber instalado. Al final, mira, al final, esa herramienta, más que herramienta, se transforma en una habilidad. Nosotros, en la medida, insisto, mira, casualmente, querida Katy, te toca que yo vengo del mundo del deporte. Por lo tanto, el hecho de practicar y entrenar lo tengo en el ADN. Y es una de las formas de entrar para poder, de alguna manera, desarrollar ese músculo que tenemos olvidado. ¿Por qué lo tenemos? Porque habita en nosotros. Porque eso es lo que realmente somos. Pero lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y Hermoso. aquí, y aquí la idea tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con poder recordar de dónde venimos y de lo que somos. Hermoso. Gino, entonces pasemos a las preguntas, si te Sí, sí. parece. Aquí tengo a Tair Revilla de Venezuela, de su grupo. Me pasó una pregunta de un estudiante. Dice, soy practicante de un curso de milagros. Sabiendo que el problema no existe, que todo es ilusorio, aún me siento atacada, siento que pierdo la cordura. ¿Cómo puedo mantenerme en el centro si estoy percibiendo que hay ilusiones que me estremecen en la oscuridad? Mira, hay un tema que tiene que ver, y mira qué bonita la pregunta por lo siguiente, porque dice, ¿cómo mantenerme en el centro? Y en rigor, el único lugar que existe es el centro. No hay otro espacio. No hay espacio, sino que tú eres, por naturaleza eres. Eso es lo que veo en la pregunta. Solamente es reconocerte lo que eres. Y lo otro son puras proyecciones. Y son proyecciones que vienen de tu mente errada. Por ejemplo, en ese caso, lo que plantea ella, sería muy útil poder hacer una psicoterapia. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a cómo se ve la pregunta, hay ahí un sufrimiento hay- que, 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 que está muy latente, que es una ilusión. Pero, ¿cómo salgo de esta ilusión? A través de una psicoterapia. Porque con la psicoterapia puedes, a través de la mano, como siempre, siempre en el caso, de la mano del espíritu, el espíritu te va a mostrar la causa. Y la causa la vas a expiar. Al expiar en el fondo, que es la clave de este andar, lo que va a hacer es limpiar ideas erróneas que tienes respecto a tu forma de habitar el mundo. Porque vivimos en una ilusión, en una mente errada, y creemos que el miedo es real. Entonces le damos toda una connotación. Pero aquí hay una cosa que me parece muy importante a nosotros como alumnos del curso. Que la solución no está afuera. La solución tiene que ver con la mentalidad. ¿Me entienden? No tiene que ver con una acción. Tiene que ver con cambiarse de alguna manera, descubrir que estás habitando una mente errada y que existe una mente recta. Desde ese espacio, la solución, ojo que no está afuera. Esa es una trampa. Creer que podemos lograr la solución afuera. Mm. Hay que cambiar no la acción, hay que cambiar la mentalidad. Eso, Tengo, Gino, aquí. Hay dos preguntas que son, quizás abordan el mismo tema, ¿no? O subtema.
Tengo aquí de la maestra Julieta Ortiz de México, María Fernanda de Colombia, de su grupo de estudio de Julieta. María Fernanda de Colombia dice, ¿qué quiere decir la frase del curso? No me entregues el miedo, entrégame la causa del miedo. Con otra pregunta de uno de los grupos del maestro Irwin Talona lo hizo llegar. ¿Herramientas para soltar el miedo o para soltar la causa del miedo? Es la pregunta. Lo que pasa es que el miedo, ojo que también es bueno decirlo, para poder explicarlo en su totalidad. El miedo no lo entregas, porque el miedo es el efecto, el miedo no es la causa. Entre lo que hace una psicoterapia es buscar la causa que te produce ese miedo. El miedo es el efecto. Yo no puedo entregarle el efecto porque en el fondo lo que produce, eso es vital en una psicoterapia. Eh, lo que produce ese miedo tiene una causa y esa causa tiene que ver con una historia de tu vida, con un pensamiento errado, con una función a lo mejor que tú la has entregado a alguien y que te produce miedo. Y ahí está la causa. Si tú disuelves la causa, el miedo se va. Esa es una manera fundamental de soltarla. Lo otro es a través de la oración. Es a través de la oración, porque la oración, mira, oración, oración, es una acción de oro. A través de la oración, tú puedes empezar a limpiar tu mente, a barrerla, a expiarla. Cuando tú te entregas, hágase tu voluntad y no la mía. Tú, de alguna manera, te entregas al Padre, te entregas a lo que Él disponga. Y cuando te entregas a lo que Él disponga, empiezas a funcionar en la mente de Él. Y en esa mente no existe el miedo. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque nuestro Padre no quiere que suframos. Porque lo que le pedimos a Él, Él siempre lo va a responder. El tema está en poder aprender también a escuchar una sola voz. Porque aquí también hay un tema que tiene que ver con eso. ¿Qué voz estoy escuchando? Escuchar una sola voz. Y insisto nuevamente, mira cómo me sale el entrenador que llevo adentro. Práctica, práctica. Y tiene que ver también, y agradezco el espacio porque me lo estoy diciendo a mí, tiene que ver también con humildad, tiene que ver con inocencia, que esos son los elementos que nos caracterizan. Allí habitamos en realidad, una realidad con mayúscula. Nosotros lo que tenemos que soltar no es el miedo, lo que tenemos que soltar es el pensamiento errado que tenemos, que produce miedo. Tiene que Hoy ver con tiene que ver con la mentalidad. tengo aquí justamente a Teresa de Ecuador, dice, a veces siento como un miedo inexplicable, que siento que me duele el corazón. Ese es el ego que hace que proyecte dolor en el cuerpo. Claro, mira, cuando un miedo se ha instalado, y aquí recuerdo que para el tercer encuentro del curso Milagro que tuvimos hace poquito, tenía que ver con la emoción. Cuando un pensamiento que produce miedo se instala, al final se transforma en un estado de ánimo. Y creemos que es real, porque como nos habita,
nos habita, en el fondo nos habita, creemos que es real y lo sentimos como cierto y no encontramos salida. ¿Y sabes qué? Y nos quita algo que nos pertenece, nos quita la paz, nos quita la paz, porque le hemos dado todo el poder a la mente errada. Y ahí, por ejemplo, es recomendable una psicoterapia para poder ver que en el fondo es la esencia del curso, otra forma de mirar esta situación. Quiero ver de otra manera. Por ponerte un ejemplo ahí, desde ese espacio, entrar en una oración que diga, amado Padre, quiero ver esta situación de otra manera. Ayúdame, guíame. No sé qué hacer. Me entrego a ti. Es entrar en otra dinámica de la mente. Entrar en la mente recta. Salir de ese dolor. Y para eso, insisto, hay que trabajar. Es sin esfuerzo. Por favor, también, aquí no se habla de sacrificio. Nuestro Padre es puro gozo, es paz, es dicha. Hacerlo que fluya, porque tampoco nos quiere martirizar, no. Es conectar, pero para eso hay que practicar. Me duele, lo reconozco, un gran paso. Y busco cómo poder... Mira, aquí hay algo que a mí me parece que es relevante también, que tiene que ver con el lenguaje. Aquí no se trata de solucionar nada. Aquí se trata de disolver. ¿Me entiendes? Para que aparezca la luz en la situación. Es, Obstáculos. claro, es fundirse. Es un acto de entrego. Hágase tu voluntad. Roberto de Ecuador dice, si perdono me libero del miedo a pesar de que esté en un mundo que es la fabricación del ego, que es el promotor del miedo. Si perdono me libero del miedo a pesar de que esté en un mundo que es la fabricación del ego, que es el promotor del miedo. Mira, generalmente el tema del miedo, o sea, tiene que ver con el perdón. Porque en el proceso del perdón, a través de la expiación, de alguna manera rompo, por poner, no se me ocurre otro nombre, pero se disuelve esa programación que tiene que ver con que hemos incorporado algo que no es real. Estamos en la ilusión, eso es tan claro, darse cuenta que estamos en la ilusión. Y una manera de disolver el miedo en esta ilusión que nos encontramos es precisamente a través de la expiación. Mira, hay una cosa que es muy importante también poder rescatar, creo yo, de que nosotros entramos en una, como el hámster que da vuelta, vuelta, Una vuelta, espiral vuelta. o en un bucle, Exacto, un ahí. círculo. Y siempre círculo vicioso, círculo vicioso. Uh-huh. Nosotros, a veces nos ocurre que salimos de una y cambiamos la forma y entramos al final en la misma. Eso es dar la vuelta, eso es dar la vuelta. Y ahí donde aplica la expiación. La expiación que tiene que ver con el perdón, como dice el hermano, te puede y te lleva a un lugar distinto. Te saca de ese círculo vicioso y te hace entrar a un lugar que te pertenece.
y que está lleno de paz. Pero es a través de la expiación. Expiación, 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 expiación. Eso te hace salir de ahí. Tú te das cuenta, encuentras la causa, limpias. En el fondo es el proceso. Y ya luego perdonas y mira, y se disuelve. Y ahí aparece ver las cosas de otra manera. Cuando haces una psicoterapia, que me encanta hacer por lo demás, lo que ocurre es que al final, cuando termina la psicoterapia, ocurre lo que dice el curso. Quiero ver esto de otra manera. Me ocurre esto, quiero ver esto de otra manera. Y eso, a través de la psicoterapia, ocurre. Y después, para reforzarlo, y ahí es donde incluimos la oración, tomamos, entre comillas, unas píldoras que tienen que ver, por ejemplo, mi padre no quiere que sufra. Yo esto ya lo entregué. Y se va anclando y va expandiendo, va desapareciendo parte de la mente errada y empieza a haber más luz en la vida. Píldoras como En la, mantra, en todo caso, ¿no? vida Como con frase. mayúscula. Sí. Mira, Gina, bueno, ya para cerrar las preguntas por el momento, que ya estamos ya como cerrando el programa, Carlos de México dice, ¿cuáles son las herramientas que nos ofrece el curso para liberarnos del miedo y cómo sé cuál aplicar en cada momento? Y yo lo uniría también, tú hablaste de la psicoterapia, la oración, está también la autoterapia, porque de pronto yo, si no puedo conseguir en ese momento o a un psicoterapeuta, bueno, igual el espíritu me pondrá a las personas, las herramientas, los medios posibles, pero entiendo que también puede practicarse la autoterapia. No sé, para Sin lugar a responder dudas. quizá a Carlos y bueno, lo que tú consideres. Ujú, Mira, sin lugar a dudas. Estamos viviendo el mes, ¿no?, de Semana Santa. El Maestro Jesús entraba al desierto y en ese proceso, sin lugar a duda, de la mano del Espíritu, ojo, y el Maestro Jesús, un ser humano igual que nosotros, entraba al desierto y ahí hacía un proceso en ese desierto donde buscaba el silencio para poder mirar en la luz a lo mejor los miedos, a lo mejor esas áreas que había que mejorar. Él es un ejemplo vivo, vivo de lo que es una autopsicoterapia. Eh, Mira, esto, y la pregunta la encuentro buenísima en el sentido de que esto es un trabajo interno. Esto tiene que ver, mira, es un mundo íntimo. Aquí nosotros tenemos el timo, ujú, una glándula que se llama el timo. Es nuestro mundo íntimo, es esto, es entrar en mí. Por lo tanto, al final de cuentas, es parte del proceso. Me parece buena la pregunta porque agrega algo que yo dije dos, pero eso también es vital. Es el compromiso que tengo conmigo mismo. Es recordar, tomar la cuerda que me lleva al centro de mí, recordarme quién soy. Eso era lo que me surge decir, recordarme quién soy de verdad, verdad con mayúscula.
dos cositas brevemente. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos seguirte en tus redes sociales? Bueno, igual aquí hemos colocado, no sé si tienes alguna actividad que quieras compartirnos aquí para invitar a quienes nos ven. Y en segundo lugar, ya cerrar con 2 o 3 frases este tema para concluir. Yo tengo un correo que es UCDM, un curso de milagros, ¿no? anconetanigino@gmail.com. Y tengo un Instagram que se llama Centramiento, Zen con Z. Centramiento tiene que ver con volver al centro. Y para cerrar, yo solamente, primero que todo, agradecerte, Katy, por esta posibilidad, por este espacio tan bonito que hemos navegado juntos, que hemos construido los dos y sin lugar a dudas de la mano del Espíritu, sin lugar a dudas, que lo encuentro un regalo. Yo creo que si puedo decir algo, tiene que ver, ya que estamos viviendo este momento, con considerar la gratitud como un espacio que nos habite. La invitación es a vivir en un estado de gracia, de profundo agradecimiento. Agradecimiento por estar, agradecimiento por compartir, agradecimiento porque aparezca un libro como el Curso de Milagros en nuestra vida, agradecimiento por tener la posibilidad de poder buscar, porque yo leo las preguntas, de poder buscar ese espacio que tanto añoramos, de poder recobrar la paz. Porque en el fondo todas las preguntas, si las miramos a la luz, tienen que ver con ¿qué me quita la paz? Esa pregunta es añoro mi paz. Y el hecho ya de formularla es gracias Padre, porque de alguna manera conecté con algo que habita en mí y que extraño. Hermosísimo, Gino Anconetani. Bueno, maestro facilitador de un curso de milagros, estudiantes de hace 6 años del mismo, comprometido desde el 2020. Nos está hablando desde el sur de Chile acerca de herramientas útiles, bueno, de acuerdo a su práctica y su experiencia, para liberarnos pues del miedo, de esas causas del miedo, para justamente quitar los obstáculos a nuestra paz, que es nuestro patrimonio natural. Bueno, Gino, te honro muchísimo. Gracias por acompañarnos aquí en Cuánticamente con Katy García. Igual hemos colocado los datos de tus redes sociales y tu correo. Será hasta la próxima. Agradecido, maestro. Yo te agradezco, Katy, infinitamente. Agradezco el canal que tienes porque lo he visto y sé que hace una labor de servicio muy necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao.